Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Saldivia, soy la referente, la coordinadora de Educación Digital de la Dirección de Gestión General de Educación de Gestión Privada. Estamos todos acá reunidos para dar inicio al conversatorio que denominamos Inteligencia Artificial, su impacto en la escuela y las familias, organizado por esta misma Dirección General en el marco de lo que es la Semana de la Inteligencia Artificial en la Educación, propuesto por la Dirección General de Educación Digital dentro de lo que es el marco del Ministerio de Educación. Bueno, en este conversatorio contamos con la presencia de dos expertos, Pedro Figueroa, Francisco Lehmann, que están los dos acá presentes, que nos estarán compartiendo sus impresiones, conocimientos, experiencias y diversos aprendizajes en torno a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que es el tema que justamente nos convoca. Entonces, para dar inicio, digamos, a la apertura de este conversatorio, le quiero brindar la palabra a Constanza Ortiz. Ella es la directora general de gestión privada, bueno, y está acá presente para darle la bienvenida. Constanza, te cedo la palabra. Hola Cecilia, buenos días a todos y a todas, muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias a Francisco y a Pedro por sumarse a esta iniciativa. Para nosotros, desde el Ministerio de Educación, es importante poder reflexionar y generar espacios para pensar juntos sobre el impacto y los desafíos que nos presenta la tecnología y en particular la inteligencia artificial, que es un tema que claramente hoy por hoy está en agenda de todos y seguramente todos tenemos, al menos yo en lo personal, muchas veces tengo más dudas que certezas, así que me parece súper interesante, espero que para ustedes sea de la misma manera, poder tener estos espacios para escuchar a quienes vienen trabajando, vienen pensando sobre estos temas que nos desafían como instituciones educativas, como sistema educativo y también en los roles familiares, ¿no? Creo que nos desafía como sociedad, nos desafía por un lado, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde encontramos esta inteligencia artificial que hoy nos rodea, pero a veces nos resulta un poco invisible? Y por otro lado, ¿de qué manera podemos potenciar el uso de esta inteligencia artificial desde nuestros distintos roles y cuáles son, creo yo, importantes los impactos, ¿no?, que tiene esta inteligencia artificial en nuestra sociedad, en nuestros vínculos, en nuestra manera de vincularnos, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de aprender. Y en este sentido vuelvo a agradecer. Esta charla es una charla en el marco de la Semana de la Inteligencia Artificial, que es una iniciativa del Ministerio para, insisto, como decía al principio, generar espacios para que pensemos juntos y para que aprovechemos a intercambiar experiencias, pero sobre todo para seguramente llevarnos quizás más preguntas que las que teníamos antes. Pero reflexionar sobre estas temáticas me parece que hoy por hoy es fundamental para cada uno de nosotros. Así que, de nuevo, gracias a los disertantes, gracias Ceci, a todo el equipo por la organización, gracias a todo el equipo de supervisores por también sumarse. Nosotros como equipo también tenemos que seguir formándonos sobre todos estos temas emergentes, así que en ese sentido es para nosotros también una oportunidad para aprender. Así que espero que sea una linda charla y estaré atenta para aprender con ustedes. Gracias. Bueno, gracias Constanza. Bueno, comparto muchas de las cuestiones que fuiste mencionando, ¿no? Y la inteligencia y la relevancia que tiene justamente la inteligencia artificial dentro de lo que es no solo el ámbito educativo, sino en varios sectores y cómo nos interpela, ¿no?, esto de la inteligencia artificial dentro de lo que es el eje que nos convoca en esta charla, que son los estudiantes y las familias, pero también dentro de lo que son las prácticas docentes, ¿no?, dentro de los diferentes roles que se asume en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, para no extendernos mucho más, voy a pasar a presentar a el primero de nuestros disertantes, en este caso estoy hablando de Pedro Luis Figueroa. Él es licenciado en Comunicación Social, especialista docente de nivel superior en Educación y TICS, es maestrando también en procesos educativos mediados por la tecnología, es director de nivel superior y director tecnopedagógico de Movit, una empresa, si no me equivoco, Pedro, me vas a corregir, destinada a lo que es el diseño de videojuegos, ¿no? Es profesor con más de 20 años de experiencia en los niveles secundario, superior, técnico, en formación docente y universitario, es formador de formadores, capacitador en contenido sobre aprendizaje y nuevas tecnologías,
y tiene varias publicaciones, ponencia, es orador TEDx, es speaker. Así que bueno, bienvenido Pedro, muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa, por poder compartirnos tus conocimientos, bueno, y todos los saberes que tenés respecto de este tema que nos convoca, sobre la inteligencia artificial, ¿sí? Así que bueno, si te parece, vamos abordando esta primera charla. Doy la palabra. Muchas gracias por la invitación. Un detalle, como notarán quizás en la tonada, estoy en Río Tercero, en el centro de la provincia de Córdoba, y es un verdadero placer compartir esta instancia. También con Francisco, un gran gusto, y agradecido con la invitación. Felicitaciones por esta semana y estos espacios que son sumamente necesarios para revisar, reflexionar y proyectar, lo cual es necesario en estos tiempos para la educación. Así que muchísimas gracias. Bueno, si te parece, iniciamos esta primera charla dentro de lo que es este marco referencial de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, ¿qué sería esto de la inteligencia artificial? ¿Qué no es? ¿No? ¿Qué nos podés contar al respecto? Bien, interesante punto de partida de empezar definiendo de qué se trata, y más en este contexto en el que yo provengo de la comunicación originalmente, y ahí considero que los medios de comunicación en su mayoría, los más generales, los específicos no tanto, pero los más generales, quizás no ayudan a tomar la real dimensión de lo que estamos tratando cuando hablamos de la inteligencia artificial, porque se centran o en anécdotas, o en casos aislados, o en una herramienta. Pero lo primero para decirle de la inteligencia artificial de mi parte es que no solo son herramientas, recursos o aplicaciones, sino que se trata de una nueva lógica, una dinámica, un contexto nuevo, disruptivo, que se podría empezar a asociar a una nueva revolución dentro de la historia de la humanidad, porque transforma mucho de los ámbitos. Si nos vamos a las otras revoluciones, por ejemplo la revolución industrial, transformó no solo la economía, sino lo social, lo político, los vínculos y demás. Bueno, esta estructura tecnológica viene a transformar mucho de los ámbitos. Eso en primer punto. Como segundo punto, no es reciente, no es nuevo. El término inteligencia artificial surge en 1956. Es decir, que hace más de casi 70 años que venimos hablando de esto, o que vienen hablando de esto en ámbitos específicos o técnicos. ¿Qué no es la inteligencia artificial? No es un buscador avanzado, no es una sola herramienta, no es igual a ChatGPT solamente, sino que la inteligencia artificial, para definirla, sería una rama científica vinculada a la computación y a la programación, que lo que busca es simular, igualar o hasta superar, eso es su aspiración máxima, el razonamiento humano y las capacidades humanas, incluyendo en etapas mucho más avanzadas, que se están proyectando pero todavía no están presentes, las cuestiones de sensaciones, sentimientos, interacciones, al punto que la intención final es que la inteligencia artificial actúe por sí sola, sin necesidad de que haya un humano detrás dándole la orden o dándole las indicaciones. Esa es la inteligencia artificial, y de eso es lo que tendríamos que hablar como estructura disruptiva. Por eso viene a traspasarnos tanto en estos tiempos y a interpelarnos tantos, y también en la educación, porque si decimos que no es un buscador avanzado solamente, lo que es un creador de contenidos autónomo, con contenido que no existe en otro lado. Sí, y me quedé pensando en algo que vos hiciste mención, ese pasaje, ¿no? Desde la primera revolución industrial hasta hoy, ¿no? La que llamamos la cuarta revolución industrial, quizás dentro de poco tiempo una quinta, que está muy conectada con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo vemos el avance de todas estas tecnologías, ¿no? Y en ese punto, una diferencia con las anteriores es que ahora quizás estamos siendo más conscientes que estamos en la revolución. Somos testigos, pero a la vez protagonistas de la revolución, ¿no? En tiempo real. Entonces eso le agrega mucha más complejidad. Exacto, somos prosumidores también, ¿no? Tal cual, tal cual. Somos productores y también consumimos todo ese contenido que
vemos en redes sociales, ¿no? Y todos estos medios digitales. Ahora, nosotros hace no mucho más que 6 meses hablábamos, ¿no? O no hablábamos en realidad de lo que era la inteligencia artificial. Empezamos a hablar ahora, ¿no? En estos últimos meses, ¿no? ¿Por qué crees vos que ahora la inteligencia artificial acapara toda esta atención, ¿no? No solo en educación, sino también en muchos ámbitos, muchos otros ámbitos. Decíamos que hace décadas, o inclusive si nos vamos a antecedentes, casi un siglo que se habla de robots, de máquinas que piensan y demás. Ahí podemos nombrar a Asimov, a Alan Turing con su test de Turing para vincular las máquinas y demás. Pero ¿por qué nos encontramos ahora? Si hubiéramos hecho este encuentro sobre inteligencia artificial en octubre del año pasado, quizás estábamos Francisco, Cecilia y yo nomás, ¿no? No generaba tanto interés en algún punto. Hubo un hecho que tiene fecha y hora, que es el 30 de noviembre del 2022 a las 3:02 p.m. hora argentina, así de específico. Con exactitud. Ese día, desde ese momento se empezó a hablar de manera masiva de inteligencia artificial. ¿Y por qué? La empresa OpenAI publicó un tweet, no fue un evento, un mega evento, un lanzamiento, fuegos artificiales y demás, publicó un tweet tan sencillo que decía: acá está ChatGPT, pruébenlo y nos dicen qué les parece. Básicamente decía eso. No dijo nada más, no dijo acá está la revolución de la tecnología y demás. Desde ese momento en el que tuvimos acceso de manera masiva, libre y directa a probar la inteligencia artificial que ya se venía desarrollando, desde allí viene esta revolución y este tiempo. En este hemisferio sur empezamos a hablar de esto en febrero, marzo de este año, porque ahí es cuando empezaron las clases y empezamos a ver que esto nos interpelaba fuertemente. En el hemisferio norte se empezó a hablar en noviembre y en diciembre y en enero, porque ellos sí estaban en clases. Entonces ya veían los docentes, es muy gracioso algunos testimonios de docentes universitarios en ese momento, en enero, que decían: los estudiantes nos están entregando trabajos perfectos. ¿Qué hacemos con esto? ¿De dónde sale? Empecemos a entenderlo. Bueno, por eso en estos 6-7 meses estamos hablando de esta cuestión, porque tenemos acceso a esta tecnología y la podemos experimentar libremente. Nosotros, nuestros estudiantes, las familias, cualquier persona que lo utilice. Entonces desde ahí viene esta disrupción, ¿no? Porque ha quedado ahí al alcance de la mano de todos. Está bien. Y en esto que vos mencionabas, ¿no? De los estudiantes empezaron a presentar trabajos perfectos, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que están asociados al avance de esta inteligencia artificial? En eso una aclaración previa desde mi experiencia y desde mi análisis y reflexión, que podemos compartirlo o no. Los riesgos los podemos ver asociados a antes de la inteligencia artificial, es decir, a los esquemas que hayamos tenido antes o a los que se presentan actualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a un caso paradigmático que es la evaluación en la educación. Bueno, yo puedo seguir viendo un riesgo en la evaluación si sigo planteando la evaluación como lo hacía antes, es decir, por ejemplo, pedirles una monografía sobre la revolución industrial. Eso, simplemente poniéndolo en alguna herramienta de inteligencia artificial, nos genera una monografía correcta, muy interesante, y eso es lo que nos presenta nuestro estudiante. Entonces, ¿cómo salvar esos riesgos? Ahí está, si el mundo se transformó, si cambió, ¿por qué yo tengo que seguir con mi misma metodología o con los mismos esquemas que tenía a un modelo tecnológico previo? Bueno, esto me interpela necesariamente desde ese sentido. Pero más allá de eso, el riesgo es tomar la información de la inteligencia artificial como si fuera siempre verdadera y no verificarla, y ahí tenemos un interesante trabajo con nuestros estudiantes, porque chequear y confirmar la información desde el conocimiento, considero que la inteligencia artificial es el punto de partida del conocimiento, no el punto de llegada, sino que nos permite ampliarlo, verificar la información, verificar los datos, complementarlos con instancias propias, ver qué dice la inteligencia artificial y qué tenemos nosotros para responder desde ese ámbito. Y otro riesgo que también está es la cuestión ética puntual y del manejo de datos y de información que nosotros les brindamos a esta herramienta y que ellos manejan desde nosotros. Pero también hay un riesgo quizás un poco más implícito, no tan evidente, que es el de caer en extremos.
Un extremo sería, es la herramienta perfecta, vamos todos por acá y no usemos ninguna otra cosa más. O el otro extremo es el mismísimo Belcebú y la tenemos que eliminar, ¿no? Me fui a extremos muy extremos. Bueno, en ese punto intermedio es donde esos riesgos se minimizan cuando compartimos instancia en común, cuando nos ponemos de acuerdo y cuando especialmente la experimentamos y sabemos de qué se trata y vemos las potencialidades. Entonces, para estas cuestiones de riesgos y cuestiones éticas, es fundamental el ponernos de acuerdo, el probar estas herramientas y el establecer ciertos criterios en común en educación, cambiando sí o sí la metodología con la que aplicamos nuestras clases y las herramientas digitales. Perfecto, perfecto. Bueno, lo voy a sumar en este pimponeo, Sí, lo por voy a favor. sumar a Francisco. Lo presento primero. Francisco es licenciado en Administración de Empresas. Hace más de 20 años que se desempeña en organizaciones y emprendimientos que vinculan el aprendizaje, la experiencia del usuario y las nuevas tecnologías para la creación de enfoques y entornos de aprendizajes innovadores. Es miembro coordinador de Nueva Escuela. Fue director de Educación e Innovación del Colegio Belgrano Day School y actualmente se desempeña en esta misma institución como director de Investigación y Desarrollo, donde está a cargo de investigar y desarrollar nuevas soluciones para el aprendizaje, especialmente basadas en lo que es innovación, tecnología global e inteligencia artificial. Bienvenido, Francisco, ante todo. Bueno, muchas gracias. Entonces, para sumar un poco esto que venía diciendo Pedro, ¿no? En esto de los riesgos, ¿sí? Que podemos llegar a ver, ¿sí? O identificar en esa propia práctica. Bueno, ¿qué te gustaría sumar al respecto? ¿Cuál es tu visión? Gracias Cecilia. Bueno, lo que ha dicho Pedro es un resumen muy bueno de la situación en la que estamos, ¿no? Y me gustaría agregar 2 o 3 cosas que mientras iba escuchando y que puedo sumar para comprender un poco, para que se ayudar a comprender. Primero, creo que es importante que es una situación que nos incomoda a todos, pero también quédense tranquilos que hay muy pocos expertos. Y lo digo yo que vengo estudiando el tema y como decía Pedro, ¿no? Yo el año pasado recuerdo que en la Academia de Educación dimos una charla de inteligencia artificial y educación y vinieron 10 personas. O sea, tengo la evidencia que en agosto lo hicimos y vinieron 10 personas, ¿no? Y esto ocurrió después en noviembre, pero el experto en inteligencia artificial y en educación casi que no hay. Entonces, somos algunas personas que venimos estudiando los temas y trabajándolos. Y con esto que quiero, bajar un poco a tierra las cuestiones y que todos estamos en un momento incómodo donde nos incomodan todas estas situaciones en las que nos ponen la inteligencia artificial, para llamarlo en genérico, ¿no? Entonces es normal y natural que nos incomoden, que nos produzca, que nos saquen de nuestro lugar de comodidad, de nuestro lugar de habitual. Segundo, no dejemos de ver lo que bien indicaba Pedro de la dimensión del cambio, pero la dimensión dada también por la velocidad. La velocidad y por otro lado que somos, como también decía Cecilia, protagonistas de ese cambio. Por dar un ejemplo, porque de vuelta vamos a caer muchas veces en ChatGPT, pero porque es lo que todos creo que en general más conocemos como para poder tocar y comentar también al respecto. Nos ocurre que ChatGPT nos pone en un lugar de poder tocar la inteligencia artificial. Hasta ahora nos hablaban del algoritmo que está en Instagram, del algoritmo que está en no sé dónde. Bueno, ChatGPT nos permitió poner las manos en el barro a nosotros, ¿no? Y eso también nos produjo un cambio importante. Entonces somos nosotros también parte de esa, y lo voy a decir también para estar muy atentos y medir los riesgos, parte de una prueba gigantesca, porque ChatGPT y este tipo de tecnologías hoy son como medicamentos lanzados sin una aprobación y sin una regulación. Habrán escuchado todo el tema de la regulación y la gobernanza de la inteligencia artificial. Bien, todo esto no es para asustarse, sino al contrario, bien como ponían los 2 escenarios Pedro, creo que ni un escenario distópico del fin del mundo dominado por la inteligencia artificial de los robots, ni un escenario utópico donde todo es fantástico y no vamos a trabajar más, ¿no? Creo que cualquiera que tome ese rol en esos escenarios se debe estar equivocando.
Entonces hay que buscar e informarse mucho sobre esos temas. Después, respecto a los riesgos, sí, me parece que, y tomando también lo que se venía hablando, yo creo que hay que crear un marco de pensamiento con esto. O sea, lo más importante, que mi sugerencia siempre cuando hablo con gente que me pregunta cuáles son los primeros pasos que podemos dar en esto, en una institución educativa, una familia o yo como persona, es crearse un propio marco, un mindset de pensamiento. No irse a este lugar de todo está mal o todo está bien. Abrirme en una situación bastante compleja para abrirse, porque ¿qué nos ha cambiado también, por ejemplo, ChatGPT? Le voy a dar un ejemplo muy concreto. ChatGPT de vuelta, y lo puedo tomar cualquier otra herramienta, ¿no? Pero lo voy a tratar de ser lo más cercano posible a la realidad de todos. Si yo le pido a ChatGPT una opinión sobre un atardecer o sobre un lugar, me va a dar un texto. Probablemente a veces me diga que no puedo opinar porque es una inteligencia artificial, pero si le engaño un poquito me lo termina diciendo, ¿no? Y va a decir que me va a dar una opinión. La pregunta que yo me hago, ¿es eso una opinión? ¿No? Y es una discusión bastante compleja y que podemos estar 7 horas acá o años discutiéndolo, pero se parece mucho a una opinión, ¿no? Se parece muchísimo a una opinión. Y hasta ahora, a lo único que podemos asociar una opinión a un ser humano. Y de repente hay cuestiones creativas que las podemos asociar a otra cosa que no es un ser humano. ¿Cómo no nos va a incomodar? Es como, por ejemplo, lo único que me moja hasta ahora es el agua, que yo conozco, digamos. De repente, un ladrillo me moja. Digo, estoy tratando de poner, ¿no? Cómo nos cambia nuestro seteo mental, ¿no? Algo imposible. ¿Qué hago con eso? Bueno, primero abrir la mente es muy importante y escuchar, a ver, no ponernos a discutir sobre si me incomodo o no, ¿no? Bueno, esto es una realidad que existe, que está pasando. Creo que eso es un tema muy importante y no hay que evitarlo, hay que ponerse en ese lugar. Insisto mucho con eso porque si no se toman como bandos de entrada, ¿no? Y de acuerdo al bando en el que estoy, voy para un lado o voy para el otro. Tratemos de sacarnos ese tema de los bandos. Y respecto a lo que son los riesgos, hay como una tendencia siempre a afrontar estos temas nuevos a través de los riesgos únicamente, ¿no? Como que si yo hago un análisis FODA, como se usa habitualmente para analizar cualquier fortalezas, oportunidades, debilidades, siempre voy por el lado de los riesgos que me provoca esto, ¿no? Y creo que es una tendencia muy humana. Bueno, pero estaría bueno ver todo el resto también, ¿no? Y tratar de encararlo en una completitud ayuda a entenderlo mucho mejor. Bueno, Perdón por lo acá filosófico, pero creo que ayuda a entender un poco dónde estamos. el origen también, ¿no? Bueno, acá hay varias preguntas en el chat. Si quieren, para ir intercalando un poco con lo que ustedes van mencionando, se las voy leyendo. Bueno, acá Roberto menciona, si son algoritmos generativos, ¿por qué Pedro plantea la posibilidad de la autonomía? Bien, no veo la contradicción, Roberto. Bien, si interpreto mal la pregunta, por favor me repreguntas sin ningún problema. Justamente, al ser algoritmos que generan un nuevo contenido en base al análisis rapidísimo de muchísima cantidad de datos, lo que hacen es mezclarlos o tomarlos de alguna manera para producir un contenido autónomo, único y nuevo en base a esas interacciones, en base a esos datos, pero también a las interacciones que nosotros vayamos haciendo con esa misma inteligencia artificial. Lo decía Francisco recién, es como haber lanzado algo, medicamento sin probarlo. Bueno, se va regenerando, no es algo estático, se va regenerando a medida que vamos nosotros potenciándolos con nuestras propias interacciones, y desde ahí el abanico de producción es extremadamente inmenso. Y por otro lado, la aspiración de la inteligencia artificial es la autonomía. Hay una entrevista muy particular a una robot que se llama Sophie en la televisión española, que es un robot personificado como si fuera una mujer, e interactúa con el conductor y le responde preguntas en ese momento. Le hace preguntas inclusive que no estaban guionadas, ni estaban previstas, ni estaban pensadas las mismas respuestas. Entonces, desde ahí viene esta autonomía o esta capacidad de crear contenido que de otra manera no existía, y justamente por esa potencialidad generativa, ¿no? ChatGPT es un chatbot, un modelo de lenguaje generativo que va interactuando a medida que nosotros le vamos preguntando, pero no con respuestas prefijadas, sino con la elaboración allí en el momento. En esto, un dato interesante o una cuestión a tener en cuenta
es que en los riesgos toda inteligencia artificial tiene un sesgo algorítmico. Es decir, de alguna manera u otra, de manera explícita o de manera implícita, se pone en evidencia el sentido, la forma de ver el mundo de los que crearon esa herramienta de inteligencia artificial. Cada vez menos, cada vez de manera mucho más útil, pero voy a poner ejemplos lo más claro posible. No es lo mismo un chat creado desde Córdoba que un chat creado desde Malasia, ¿no? Digo, porque tiene su propia identidad o la cuestión hasta inclusive de empresa dentro de la misma inteligencia artificial, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, cuando uno hace la misma pregunta en distintos chatbots, la respuesta es diferente y lo apunta para diferentes lados definitivamente. Déjame agregar respecto, creo y justo hay un comentario acá que veo en el chat, ¿no? Que Acá hay varios comentarios. No, pero justo este aplica, ¿no? Que da resultados verosímiles, pero no siempre ciertos, ¿no? Creo que eso es importante darte cuenta. Incluso para hablar de lo que es inteligencia artificial generativa, que no todos tienen por qué saber por qué se habla de generativa. La inteligencia artificial fue evolucionando sus modelos de redes de trabajo, y nosotros la que conocemos más es la inteligencia artificial, vamos a llamarla descriptiva, porque en realidad, perdón, discriminatoria, ¿no? Que no es que discrimina a gente, sino que funciona de esa manera. Es lo que y sobre todo es mucho más entendible en imágenes. Yo con una inteligencia artificial discriminativa hasta ahora podía identificar, por ejemplo, en un automóvil que se autoguiaba, si es un cartel de stop o es un cartel de una cosa u otra. Entonces, con mucha información cargada y patrones podía identificar una cosa sobre otra. La evolución de este tipo de inteligencia artificial generativa es que no solo discrimina, como en mi Google Fotos. Vieron que en Google Fotos yo pongo, quiero fotos de Francisco o de mi hija, y me aparecen, es mágico, ¿no? Pero aparece, bueno, la generativa, producime un Francisco, entonces con todo eso. Entonces genera algo nuevo que hasta ahora no existía, ¿sí? A veces, así como existe ChatGPT y todas estas chatbots generativos, previo a esto, con mucha menos explosión, pero se lanzaron ya el año pasado también los sistemas de inteligencia artificial generativa de imágenes, que habrán visto imágenes dando vueltas por ahí también, ¿no? A veces para asociarlo con las imágenes es un poquito más fácil para entender qué es lo que produce. Entonces, hay que darse cuenta que produce una imagen, o sea, yo antes podría saber si era un perro o no era un perro, ahora puedo pedirle que haga un perro nuevo y me genere un perro. Ese es el salto grandioso que se ha dado ahora, ¿sí? Y agregaría a la cuestión de, perdón Cecilia, de resultados verosímiles, pero no siempre verdaderos, le agregaría, y no siempre pertinentes. Es decir, no siempre de acuerdo a lo que yo exactamente necesito, y ahí hay un trabajo muy interesante con los estudiantes, porque le podemos pedir una poesía, y arma la poesía, pero la poesía no tiene el tono, las palabras o las cuestiones que nosotros necesitábamos. Sí puede ser una ayuda, por eso lo nombraba como punto de partida, pero el punto de llegada que siga siendo nuestra propia producción humana en ese mismo sentido, ¿no? Para no descartarlo de entrada, para no entrar en me copiaste, no me copiaste, lo hiciste vos, no lo hiciste vos, sino desde esta inspiración uno generó otro producto que es finalmente lo que nuestros estudiantes hacen. En este sentido, en función de esto que vos mencionás, Pedro, tiene que estar, digamos, esa actividad contextualizada, ¿no? Situada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hay dos preguntitas más. ¿Cómo se podría aplicar la inteligencia artificial a nivel inicial y si tienen algunos ejemplos que podrían llegar a dar? Yo, perdón, ¿puedo decir, antes de dar un caso concreto? Sí. Está muy buena la pregunta, porque creo que lo que nos preocupa es cómo la aplicamos, cómo la asumimos, cómo la integramos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, estamos en una etapa de prueba y seamos conscientes de eso. Yo lo asimilo mucho, creo que el otro día lo conversamos con Pedro también, lo asimilo mucho a la época, algunos se van a acordar y otros no, de la época de DOS, antes de Windows. Es una etapa muy rudimentaria de la tecnología todavía como para aplicarla. Están apareciendo ya instituciones educativas o plataformas educativas que están usando digamos, esta tecnología para cosas, por ejemplo, Khan Academy, Duolingo. Este tipo de empresas están usando esta tecnología para plataformas prácticamente de prácticas en concreto para la inteligencia artificial.
Hoy todo lo que vamos a hacer es tomar una herramienta bastante rudimentaria en cuanto a lo que y comentaba Pedro, que implica muchísima pregunta muy perfecta, muy exacta, bien manejada, el famoso prompt, ¿no? Cuando uno habla de un prompt es Sí, la orden que le prompt. da inteligencia artificial, que tiene un montón de variabilidades y un montón de temas a contemplar. Eso es lo que hoy podemos aplicar en cuanto a ese tipo de cosas, de lo que podemos tocar hoy en día, más la generación de imágenes, ¿no? Entonces, cuando entiendo que el imaginario está a aplicar ese tipo de cosas. La aplicación real es lo que está viniendo ahora, lo que está viniendo con otro tipo de plataformas que ya usamos y que están usando ese tipo de tecnologías, que no es que nos explica a nosotros meternos en el motor del auto, por lo menos así es lo que yo percibo en el futuro cercano y muy cercano. Después, en cuestiones prácticas de uso de ChatGPT, yo puedo dar un par de ejemplos, y Pedro seguramente podrá para otros, de cuestiones que se están usando acá, bueno, en el colegio, que de algunos docentes muy innovadores y que han tomado esto con ganas. Por ejemplo, se ha usado mucho en historia, con este tipo de generar conversaciones con ciertos personajes históricos. Pero ya no solo para preguntar hechos fácticos, porque ahí es lo que decía Pedro, ¿no? No siempre es verdad lo que dicen, pero que pueden generar algunas conversaciones que ayudan a cómo te sentías el día de tal cosa, o cuando uno empieza a generar un- una como un marco alrededor del personaje, y eso genera muchísima aprendizaje, porque recuerdo mucho más esa experiencia vivencial que el hecho de saber que San Martín cruzó los Andes, por decirlo, ¿no? ¿Cómo te sentías el primer día antes de iniciar la expedición? ¿Qué pasaba? ¿Qué desayunabas? Aunque parecen preguntas triviales, van formando un esquema mental para poder llegar a otro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas han sido muy interesantes las experiencias que hemos tenido. Y después, como generador de ideas, o incluso para la corrección de cosas que los propios alumnos hacen. Eh, Después podemos hablar del tema de la copia, ¿no? Que es un tema que aparece todo el tiempo, Importante. pero el hecho de generar una actividad donde el alumno tenga que escribir algo y le pide a ChatGPT que lo evalúe, le dé una devolución y que el alumno pueda evaluar la devolución, bueno, es un ejercicio que no estamos acostumbrados a hacer. No existían N docentes para cada alumno para que pueda hacer eso. Y yo a un docente le tengo que entregar algo para que corrija y lo devuelva, tarda, pobre, lo hace el fin de semana a veces, o en horarios libres. ChatGPT puede hacer una devolución casi instantánea. Bueno, ahí se le empieza a encontrar la vuelta. Aunque yo creo que estas cosas son experimentos que estamos haciendo ahora para algo que va a venir después. Tal cual. Ahora, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos preparar a los estudiantes en un mundo donde la inteligencia artificial desempeñará un papel cada vez más relevante? ¿Cómo pueden las familias fomentar el uso adecuado de esa inteligencia artificial en sus hijos, ¿no? Pedro, a ver Bueno, si nos... mezclando las dos cuestiones, ¿no? Esto de nivel inicial, sin duda que es un gran desafío, como cualquier cuestión tecnológica, ¿no? Cómo involucrarla en los niveles iniciales para generar una alfabetización digital, para generar competencias, para que sea un correcto uso de lo digital, que inevitablemente se va a terminar utilizando a mayor o menor edad en algún momento. En ese punto, a lo que decía Francisco, que me parece sumamente pertinente, agregar la cuestión de que el docente tenga la autoridad sobre estas herramientas, involucrarlas o directamente con los alumnos o de manera indirecta. Por ejemplo, uno puede con estos chats generar algunos escritos o algunas cuestiones y que las herramientas de inteligencia artificial sea la que analice, puede pedir distintas actividades. Uno está muy acostumbrado a realizar o a pensar secuencias o actividades y demás, y quizás en el chat tenemos un aliado para darle una vuelta de rosca, para pensarlo de manera distinta, pensar en juegos educativos también a partir de la misma inteligencia artificial, en el seguimiento personalizado de nuestros estudiantes. Y en todo ese contexto, respondiendo a la pregunta, me parece fundamental que haya un diálogo entre familias, estudiantes, docentes y escuela para ponerse de acuerdo en cómo utilizar estas herramientas y que haya una acción conjunta, ¿no? en ese mismo sentido. De manera sistemática, organizada, o de manera espontánea a medida que se va utilizando. Porque lo fundamental es
perder el miedo, conocer, experimentar y ver cómo desde ahí nosotros podemos aprovechar estas herramientas. Y pensando en los alumnos, particularmente los estudiantes, me parece esencial involucrarlos y partir de los conocimientos previos que ellos ya tengan. Con solo entrar a TikTok y uno poner ChatGPT, se va a encontrar con cientos de miles de videos cortos hechos por nuestros alumnos enseñando cómo hacer trampa en la escuela, ¿va? Así los presenta, ¿no? Así es el título en TikTok. Un tutorial más o menos. Un tutorial, tal cual. Y eso también habla de nosotros porque seguimos proponiendo estrategias que quizás no tienen que ver con estos tiempos, pero ¿por qué no partir desde esa reflexión? Bueno, a ver, ¿y esto? ¿Qué dice? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo utilizar esta misma herramienta pero para otras cuestiones? ¿Cómo generar otros ámbitos? ¿Qué otras herramientas de inteligencia artificial conocen? Y cuando uno empieza a conversar con los alumnos, salen cuestiones muy interesantes sobre nuestra tarea docente y sobre las cuestiones tecnológicas. Entonces, en ese diálogo me parece fundamental ponerse de acuerdo, poner las cartas sobre la mesa e involucrarlo en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, porque va a tener que ver inevitablemente con sus propias acciones o en un futuro o en un futuro inmediato de todo lo que realizan y porque ya la utilizan a estas herramientas, entonces desde ahí aprovechar su experiencia. Me Bueno, gustaría poner, interesante. perdóname, Interesante. justo porque tocamos un tema que Pedro lo trae también, que no nombramos, pero creo que tiene que ver con la integridad académica, que es algo que no trabajamos habitualmente en las instituciones educativas a fondo. Sobre todo en el hemisferio sur. En el hemisferio norte es mucho más, en ese sentido, es mucho más... de hecho, conozco muchas escuelas, colegios y universidades que firman un contrato de integridad académica al inicio de cada año, ¿no? Explícitamente. Acá sabemos que no hay que copiarse, pero no es un tema que se hable como un tema, ¿no? La integridad académica es un problema que tenemos mucho antes de la inteligencia artificial. Entonces, acá este tipo de herramientas está amplificando, pero con la dimensión y la velocidad que hablamos hace unos minutos, todos estos temas. Entonces me parece muy oportuno, como uno de los primeros temas institucionales y en las familias, o sea, y lo pongo en los dos lugares, y para que con los chicos, con los alumnos, se hable de la integridad académica. ¿Por qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Porque si lo estoy haciendo para copiarme con ChatGPT, no me sirve para nada lo que estoy haciendo. A ver, puedo voy a usar la palabra zafar un momento, pero cuando yo termino un periodo no aprendí para lo que voy a querer hacer. ¿Qué quiero hacer para lo que quiero hacer? Porque en la realidad también, yo les cuento mi experiencia hoy, yo uso montones de tipo de herramientas para trabajar, para escribir mails, para escribo algo y lo contrarresto. Tengo un socio que no tenía hace mucho tiempo. A mí particularmente, y esto hablo de en lo personal, a mí me genera un socio de trabajo que hasta ahora no tenía nunca, con el cual yo puedo compartir cosas y nos conocemos cada vez más. Entonces, de alguna forma sabemos trabajar. Ahora, si eso lo tengo hoy, cuando yo aprendí no lo tenía, cuando yo estudiaba, por decirlo, en edades más tempranas, pero estos chicos lo van a tener, con lo cual también integrarlo de la integridad académica, la conversación sobre por qué hago lo que hago y que no debería engañar, porque no me conviene a mí, e incluso debería ser un tema de conversación mucho más fuerte en las escuelas, en las universidades y en todos los niveles, ¿no? Creo que hay que traer ese tema que va por afuera de la inteligencia artificial, pero que es muy fuerte hoy. Sí, tal cual. Y en esto que vos mencionabas, ¿no? Que lo tenés como socio, ¿no? Es un poco de ir automatizando, ¿no? Optimizando un montón de estas tareas, ¿no? Y cómo eso, cómo esto mismo también los estudiantes lo asumen como una práctica, ¿no? Y qué hay detrás de esa práctica, ¿no? Pensando en vinculación con la ética, ¿no? Que también nosotros como docentes desde el aula, vemos cómo podemos pensar en de cómo el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Implica o influye en el desarrollo de los chicos, ¿no? Y de las chicas. Bueno, y en ese sentido, ¿no? Y pensando como un poco más en concreto, ¿cuáles son esas habilidades, esos conocimientos necesarios, digamos, para aprovechar justamente esta tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial? ¿Cuáles piensan ustedes que son esas habilidades y conocimientos puntuales que sí tienen que tener? Una habilidad puntual que pone muy en juego perdón, la inteligencia artificial
es la capacidad de la pregunta contextualizada, situada y completa. No es lo mismo decirle a ChatGPT, realizar un ensayo sobre las células, o un texto sobre las células, que decirle en un prompt mucho más completo, realizar un artículo sobre las células en el que se incluyan estas temáticas, pero no se hable de esto desde un punto de vista tal, con tanta cantidad de palabras en tal sentido, dividiéndolo en subtítulos, con una redacción formal, pero a la vez cercana, en un tono como si fueras un especialista en biología. Bueno, todo ese prompt requiere una metacognición, ¿no? o una estrategia también nueva de ponerse en el lugar de, y eso ya es valioso, cuando se logra una orden a una herramienta de inteligencia artificial desde el contexto, desde el situado. Y lo segundo, como complemento, si bien habría más, lo segundo como complemento es la verificación de ese resultado que generó la herramienta de inteligencia artificial desde el conocimiento previo que se tiene sobre esa misma herramienta. Y la tercera habilidad necesaria tiene que ver con lo digital, con la alfabetización digital. El saber que yo puedo complementar diferentes herramientas de inteligencia artificial para lograr un producto mucho más potente. No solo el chat, sino desde ahí ir a otra, buscar complementar, ampliar, generar y lograr un producto mucho más amplio. Y eso requiere inevitablemente que hayamos generado un proceso de alfabetización digital de nuestros alumnos, que no son nativos digitales, no son especialistas, no son expertos, sino que son interesados en un ámbito puntual que manejan excelentemente bien, pero queda todo un abanico de herramientas y de competencias digitales que no abordamos. En ese conjunto, me parece que podemos pensar en un aprovechamiento de la inteligencia artificial por parte de nuestros estudiantes para fortalecer su propio aprendizaje. Yo agregaría digamos, porque también veo algunas preguntas ahí que son bastante, están preguntando cómo integrar la inteligencia artificial a todo lo que hacemos, ¿no? En diversas, creo que hay que seguir el camino que se viene recorriendo. O sea, la inteligencia artificial no hay un viraje si uno está trabajando en la robótica, si uno está, digamos, simplemente integrarlo cada vez más. Esto se va a integrar de a poco. Entonces, no hay que virar completamente, y de vuelta, no esperen una inundación de inteligencia artificial inmediata, porque salvo estos ejemplos que estamos dando y trabajar con prompts y ese tipo de cosas, no va a haber una inundación porque seguimos haciendo todos los días todo, sino va a ir matizando lo que hacemos. Hay un tema que me parece que hay un skill, una habilidad muy importante que a veces nos olvidamos cuando hablamos de esto, es la revalorización del lenguaje escrito. Porque en un momento donde lo visual es todo lo importante, desde todas las plataformas, estamos necesitando empezar a escribir y preguntar bien por escrito, que es algo que habíamos un poco perdido, ¿no? Todo lo que comentaba Pedro, de armar un buen prompt, es algo escrito. Y no solo es escrito de una pregunta, porque justamente se llama ChatGPT porque es un chat, la idea es una conversación. Genero algo, lo que me devuelve, con pensamiento crítico analizo, o le vuelvo a preguntar y itero hasta conseguir lo que quiero. Probablemente lo primero que me devuelva no sea muy... Es más, yo sí puedo decir, la diferencia que veo es que mucha gente se desanima con ChatGPT con las primeras dos preguntas porque no responde lo que quiere. Claro, porque no le preguntó lo que necesitaba preguntar, ¿no? Esa es un poco la experiencia. Hay un gráfico muy interesante sobre eso incluso. Entonces, revalorizar el tema escrito, y que esto es un chat, una conversación. E incluso le puedes preguntar al final, bueno, yo llegué a este resultado, ¿qué te tendría que haber preguntado para haber llegado a este resultado de entrada, ¿no? Entonces eso también te aporta aprendizaje sobre cómo preguntar bien. Entonces, revalorizar lo escrito es un tema muy importante, y creo que hay que aprovecharlo, porque creo que los chicos van a tener que poder necesidad de escribir que antes no necesitaban, ¿no? Bueno, ustedes justamente recién abordaban el tema de esto digamos, qué implica el chat GPT, ¿no? Pero digo, si tienen que definir particularmente, ¿no? De cómo se entrena ese chat GPT, ¿no? Para desarrollar determinadas conversaciones interactivas, ¿no? Y que sean útiles con los usuarios, ¿no? ¿De qué manera efectiva podemos entrenar ese chat GPT? ¿Entrenarlo en qué sentido?
Sí, ¿cuáles pueden ser esto que mencionaba recién Francisco, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas específicas que nosotros estamos buscando que nos respondan, ¿no? Bien. La estrategia está en lo que nos decía Francisco recién, en tomarlo como un chat, un verdadero chat, como una especie de conversación. Y en ese punto es muy interesante cuando como docentes lo tomamos como un colega docente en el que ponemos a consideración. Es valioso el ejemplo que daba Francisco recién de, bueno, ¿y cómo debería haberte preguntado? Bueno, preguntarle cómo le debería preguntar es muy interesante. Y en la misma tarea docente también hay una cuestión ahí, abro un paréntesis, hay una cuestión, recién lo comparaban con Wikipedia, para mí tiene bastantes diferencias, pero quizás en el impacto sí es similar, pero y en esto también que voy a decir, hay como una especie de, lo vamos a poner en términos de vergüenza, de decir, yo usé ChatGPT o usé inteligencia artificial. Y en realidad en mi experiencia docente, pensando específicamente en la tarea docente, para mí ha sido una herramienta tan valiosa y potente y que me ha ahorrado tiempo y me ha generado nuevas producciones que yo abiertamente lo digo. Pongo un ejemplo clásico. Yo era medio reacio a las rúbricas, pero no por la estrategia de la rúbrica, sino por lo que implica armar la rúbrica y el tiempo que conlleva. Con ChatGPT cargo la actividad que yo acabo de darle a mis estudiantes con los criterios de evaluación y demás, y le digo que en base a eso arme una rúbrica y arma la tabla con la rúbrica, y a mí me simplificó enormemente el trabajo. Generalmente tengo que corregir algunos puntos y algunos aspectos o pedirle que agregue otros, pero en eso es una herramienta muy potente y muy interesante. Y generalmente no la genera la primera, lo que preguntaba Cecilia, sino que tengo que preguntarle y decirle y agregar tal elemento y no incluye hasta lo otro. Y es un proceso, ¿no? Que me genera un producto muy interesante que después me sirve para otras instancias. Bueno, en la tarea docente también es un aliado muy valioso. Pongo otro ejemplo. Empiezo a dar una materia nueva, quiero introducir a mis alumnos en el concepto de esa materia, pero no tienen ningún conocimiento previo y no se me ocurre nada. Bueno, le pregunto a ChatGPT qué herramienta de introducción puedo hacer para estos alumnos, para esta materia, que tienen estos conocimientos, pero no tienen estos otros, de tal edad, que manejan tal cosa, que sea en grupo, que sea virtual y presencial, que tenga esto, y me da una idea, me da este punto de partida y desde ahí empiezo a disparar. Bueno, desde ahí me parece que está la utilidad bien interesante como para pensarlo como aliado, y uno termina tomando las riendas de esa inteligencia artificial, ¿no? No, la inteligencia artificial me termina llevando para donde quiere. Ese sería mi aporte. Creo que es muy importante eso de hablar de esa como vergüenza, ¿no? Eh, y que uno a medida que lo va usando se va dando cuenta de la utilidad que tiene. Doy otros ejemplos que complementan lo que... Bueno, la cantidad de veces que tenía hojas en blanco que no sé qué escribir y tengo, bueno, pongo una idea ahí, me devuelve 10, de las cuales me sirve una, pero no importa, me sacó de la hoja en blanco y lo cuento, no tengo ningún problema. O incluso ayer justo enviaba un mail muy largo a una persona y le pedí a ChatGPT que me haga un resumen de un párrafo. Y le dije a la persona, y acá le pedí a ChatGPT que me haga un resumen de un párrafo para que lo veas rápido, para que veas si te, ¿no? ¿Para qué le voy a decir que lo hice yo el resumen? Si la verdad no lo hice. Y realmente no me provocó nada, no me minimizó como profesional eso, al contrario, creo. Entonces, darse cuenta de eso, uno en medida que lo usa va encontrando esos tipos de utilidades de ahorrarse tiempo, pero hay que usarlo. Y acá voy a ir a un punto donde creo que hay una expectativa muy grande. ¿Cómo hago para ponerlo? Bajaría un poco la ansiedad, si bien la transformación es muy grande, y están en esta charla, por ejemplo, como tantas otras, que debe haber muchas mejores tal vez, pero, o tantas otras, es informarse, es el momento de estar informado, entender mucho más, y lo creo que decía Pedro al principio, salirse del mainstream de la comunicación del diario, ¿no? De la televisión, donde se toman los casos, el dron que se disparó solo y mató al piloto, cosas así digamos, que son sensacionalistas, son interesantes, pero salirse de ese lugar y entender a través de mucha gente cómo está impactando esto y cómo está funcionando. Mucho más que un momento de implementación, yo creo que es un momento de conocer. Sí reclamar,
como familia, voy a ir a reclamarse como familia, discutir este tema, reclamarse como docente, discutir este tema con uno mismo y con sus colegas, pedir las instituciones en las que estamos, que es un tema de conversación y que es un tema que esté puesto en conversación, pero hoy pedir implementaciones concretas, más allá de estos pequeños ejemplos que estamos haciendo, me parece que es ir a un lugar todavía distante, va a ser que rápido, pero todavía distante en lo que podamos hacer, pero sí estar muy encima de estos temas y conocerlos, porque es algo que el que no lo conozca le va a costar mucho entrar subirse al tren a tanta velocidad. Totalmente de Coincido. acuerdo, sí. Coincido. Totalmente de Y acuerdo. agregaría la reflexión colectiva. Siempre es muy valiosa, muy interesante, e institucional ni hablar, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Y creo, Pedro, que te pasa a vos, lo que uno aprende de estas conversaciones es No, enorme. ni hablar, Totalmente. tal cual, de estos intercambios, sin duda. ¿Y cómo creen ustedes que ha influido en la relación, ¿no? Entre docentes, estudiantes, familias? ¿Cómo creen que esto ha impactado, ¿no? Siguiendo la línea de Francisco, creo que todavía no hemos visto el impacto completo de estas cuestiones, porque estamos todos en esta etapa de indagación, ¿no? de búsqueda, de reflexión, de experimentación, en estos inicios. Tengamos en cuenta que son meses simplemente, y en los sistemas educativos siguen, las necesidades siguen, el mundo siguió girando, no es que se frenó y nos dijo, bueno, los esperamos un ratito, cuando estén listos nos avisan y seguimos, ¿no? Entonces, seguimos en esta misma dinámica, y Francisco decía algo muy valioso, que es, todo lo anterior sigue persistiendo. Los grandes logros de la educación, pero también las grandes necesidades de la educación, de lo pedagógico, del enseñar y del aprender, siguen vigentes, y no nos olvidemos que venimos de una pandemia que nos interpeló fuertemente desde lo digital, y en algunos casos no quieren o no queremos saber nada con lo digital o con la tecnología, porque fue una experiencia muy fuerte, y venimos previamente también de la inserción de los medios de comunicación en las escuelas, de internet, de nuevas tecnologías, de distintos ámbitos de formación. Bueno, venimos en este proceso. Entonces, y a eso sumarle el siempre desafiante diálogo estudiantes, escuela, familia, directivos, docentes. Entonces, en ese contexto es muy interesante plantear la reflexión, el ponerse de acuerdo, el consenso, y el ir evaluando las consecuencias y los impactos, quizás a medida que van sucediendo, ¿no? Estar atentos, y en eso, desde mi perspectiva, es fundamental escuchar a los chicos, a los estudiantes, a nuestros alumnos, para ver qué experiencia paralela están teniendo ellos y qué percepción paralela están teniendo, para después poder incluirlos en nuestras aulas y en nuestras propuestas de aprendizaje. Pequeños impactos, sí, y comparto 100%, ya no estamos viendo el impacto porque se está produciendo algo muy desde abajo, ¿no? Pequeños impactos que hay, sí, por supuesto, algunas conversaciones por algún tema de haberse copiado o plagiado un trabajo por ChatGPT que el año pasado no existía. Tenemos conversaciones distintas, parecidas pero distintas. Pequeños impactos de este tipo, sí, los hay. Sí hay otra pregunta que estaba también viendo ahí, Acá hay una pregunta, sí. que Que dice, surgía, decime. ¿qué pasos nos aconseja ir dando como docentes? Concretamente, ¿qué debiéramos hacer en este momento? Estudiarla, Bien, practicarla, lo que consulta de comentó paradigmas. Pedro, y yo voy a insistir con algo, y que úsenla, porque a mí me pasa, úsenlas estas herramientas, pruébenlas. Cuando pregunto en una conferencia cuánta gente lo conoce, levanta la mano, no todos. Cuando pregunto cuánto lo usaron, levanta la mano menos. Y cuando lo pregunto cuándo lo usaron en serio, muy poca gente. O sea, realmente muy pocos de nosotros hemos usado para poder opinar del tema. Y eso es muy importante. Aún me gusta o no me gusta. Yo lo voy a comparar, por ejemplo, nosotros que venimos de una generación anterior, el ebook digital, y a mí todavía me gusta leer en papel. O sea, yo evangelizo con el ebook, para mí me ha permitido acceder a cosas que no hubiera podido acceder nunca, por ejemplo, ¿no? Pero sentarme a leer con un libro de papel, todavía voy a confesar, muchos se van a sorprender de los que me conocen, pero todavía me gusta más que leer en un ebook, ¿sí? Pero eso no quita que mi gusto personal
me limite todo lo que yo hago, porque yo sé que el ebook es muy importante hoy. Estoy hablando de algo que ya está en una discusión de hace 10 años, pero para trasladarlo a lo mismo. Ahora, me puede gustar, incomodar, no gustar el tema de ChatGPT o este tipo de inteligencias, pero las tengo que conocer, sobre todo si soy docente, sobre todo si estoy responsable de una institución educativa o de un sistema educativo. Tengo que conocerlo de primera mano, insisto. O sea, yo no me canso de decirlo. Pruébenlo, pruébenlo. Frústrense con la herramienta, o al revés, pero frústrense en serio para poder decir que es frustrante. Porque si no, realmente hablamos mucho de lo que no sabemos. Y eso creo que es yo tuviera que dar un consejo único en este tema, sería ese. Úsenlo mucho, hoy. Quizás sería útil, digo, en esto de que hay muchos que por ahí no experimentaron, ¿no?, sobre el ChatGPT, por ahí que ustedes brinden algunos ejemplos. No sé, creo que nombraron, bueno, el ChatGPT, el chat de Bing, si no me equivoco, ¿no? Bien. Algunas. Si me permitís, Cecilia, no estaba pensado, pero si me permitís compartir pantalla, doy Sí, un por ejemplo supuesto. lo más preciso posible de varias Una herramientas. demostración, Permiso. digamos, de alguna herramienta de... Permiso, sí. Y lo vamos a hacer con esto. Hablamos mucho de la personalización o de las cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros vamos compartiendo, y vamos a partir de ChatGPT. Voy a mostrar 3 o 4 lo más rápido posible. Pero le voy a pedir que redacte 3 párrafos sobre inteligencia artificial y su impacto en la escuela, tomando las siguientes reflexiones, y lo que le voy a pegar es todo lo que está en el chat que acabamos de compartir en este evento, ¿sí? Que podríamos analizarlo al chat, nos podríamos juntar, analizarlo y ver, pero le pido 3 párrafos de conclusión de lo que ustedes acaban de decir en el chat inmediatamente, incluyendo un chat sobre chat, ¿no?, que recién ponían. Sí, que incluso, perdón, ni siquiera has ordenado el texto, Ni copiar, siquiera lo pegar así, ordené, tiene que interpretar qué es lo que estás poniendo. ni categoricé, ni absolutamente nada, y lo que genera es un texto reflexivo y con conclusiones sobre lo que decía el chat de este encuentro, ¿no?, que es bien específico y bien puntual, y da, bueno, en resumen, siempre termina con en resumen. Este es un buen elemento Sí. para saber si lo copiaron de acá. En síntesis, en resumen, eh, y no hizo Sí, 3, sino que hizo 4, ¿no? Le y a agregó veces el es muy 4. optimista, ¿no? Por supuesto, puedo hacer esto por ti. Extremadamente Exactamente, optimista. exactamente. Y acá nos generó un material de estudio muy interesante para desde acá partir y empezar a generar estas cuestiones. Y también le puedo seguir pidiendo, le puedo pedir otros elementos más y seguir chateando y seguir conversando, pero a los fines de la demostración lo que voy a hacer es copiar este texto que me acaba de generar la inteligencia artificial en base a lo que ustedes plantearon en el chat, y desde ahí, espérenme acá, y desde ahí me viera otra aplicación que es Lumen 5, que si les digo que vamos a hacer un video en minutos sobre lo que acabamos de reflexionar todos juntos, sería como muy complejo, porque tendríamos que ponernos a armar el video, a filmarlo, a ver las palabras y demás, y esta herramienta Lumen 5, que es en base a la inteligencia artificial, lo que me permite es pegar el texto que acabamos de poner, decirle que sobre este texto genere un resumen y que automáticamente me genere un video con este texto que yo acabo de generar. Entonces lo que empieza ahora es armar el video automáticamente. No nos está llevando más de minutos generar esto, pero mientras lo arma al video con imágenes, con transiciones, con las escenas, con el título, con la música, con todo lo que acabamos de hacer, ya vuelvo acá, voy a intentar ir rápido, me voy a otra herramienta que se llama Gamma, que lo que hace es presentaciones tipo PowerPoint de manera automática, y lo que le voy a pedir es que me haga una presentación no con el contenido que acabamos de usar, sino con Con los alguna temas, temática. con los Claro. temas: inteligencia artificial, educación, familias, estudiantes, impacto, desafío, futuro. ¿Sí? Y mientras tanto sigue armando el video, acá está hecho el video automáticamente, ya está generado, ¿sí? ¿Ven? Y yo puedo ver el previo de este video, y acá me lo muestra con música, y ya está armado el video, digamos, lo entrego el video así directamente, Es y ya decir, está en un armado. minuto pudiste armar un video, una presentación, ¿no? Exacto, acá están los temas de la presentación, que las arma también automáticamente, y mientras tanto,
a otra herramienta le voy a pedir que me arme imágenes sobre estos temas. Entonces, que se llama eso, entonces de esta manera, en distintas aplicaciones, con el sesgo de cada una de las herramientas, fíjense el sesgo, cómo cada una arma distinto, son distintos modelos Distintas plantillas, claro. claro, distintos modelos de generación de imágenes, fíjense estos modelos así como más retro inclusive, y en cuestión de minutos, simplemente armé imágenes, una presentación tipo PowerPoint. ¿Cómo siguió, Alma? Una presentación tipo Entró a la PowerPoint, sala. un video y una conclusión en texto en base únicamente a las reflexiones que habíamos hecho en un chat. Ahí es cuando digo que es el punto de partida y que nos permite establecer toda una interacción con las cuestiones multimedia, y es una lógica nueva. Es una lógica nueva. Muy interesante. ¿Me conviene pedirle a mis alumnos una presentación de PowerPoint? Y salvo que yo quiera ver qué dice la inteligencia artificial sobre lo que yo estoy armando, porque si no ya está, ven que la arma en tiempo real, digamos, y con el contenido yo solo le di el tema. Bueno, desde ahí empezar a pensar las nuevas lógicas, dinámicas y metodologías pedagógicas para incluirlo y reflexionar desde acá. Se habla exageradamente de que el docente va a desaparecer. Para mí, la cuestión es, va a potenciar la tarea docente, de guía, de acompañamiento, de orientación, de formación y demás. Bueno, generamos un video, podríamos incluir un audio, una presentación PowerPoint, imágenes y un texto en cuestión de minutos muy completo y sobre un material que veníamos trabajando. Bueno, desde ahí me parece que impactante, puede ser un impactante. ejemplo interesante. Me parece muy interesante, porque creo que esto es muy impactante para verlo, ¿no? Pero a eso me refería con usarlo. No, creo que practicarlo no es lo mismo que verlo. Y acá hay un concepto nuevo que lo voy a dejar como título, que es el producto sintético, ¿no? El contenido sintético. Todas estas cosas que se crean a través de la inteligencia artificial generativa se llama contenido o producto sintético. Una imagen creada no es humana, es una imagen sintética. E incluso me pareció muy interesante ver, de vuelta, para llevarlos al impacto de lo que esto puede producir. Esto no es una noticia real, pero es posible. Amazon estaría por ahí pensando en armar muchos de sus libros con contenido sintético. Hoy Amazon perfectamente podría escribir gran cantidad de sus libros y solamente vender libros producidos por inteligencia artificial, y que después se producen sobre la misma inteligencia artificial. ¿Eso es posible? Sí. ¿Es deseable? Probablemente no, ¿no? Ahora, fijarse el impacto de lo que acaba de mostrar Pedro, más lo que acabo de decir, debemos estar adentro o afuera de ese movimiento. Porque si estoy afuera, voy a quedar afuera. Ahora, si estoy adentro, como ser humano, como docente, voy a estar dentro de esta dinámica, voy a poder hacer mi trabajo mucho mejor. Pero si me quedo afuera de este impacto, de todo lo que produjo Pedro ni en 5 minutos, en 2 minutos, más otro tipo de cosas que comentamos, realmente creo que lo importante es eso, de estar adentro de este sistema, de esta idea, de este mindset, ¿no? Bueno, ahí justamente en el chat estaban viendo los links, ahí veo, Pedro, que vos compartiste de estas herramientas que utilizaste recién en la demostración. Así que ahí lo tienen. Preguntaban si hay que abrirse una cuenta en cada aplicación, en algunas sí, en otras no, y algunas tienen versiones gratuitas limitadas, otra un poco más potente, Lumen 5, que es la de video, tiene una versión gratuita prácticamente ilimitada, así que es muy interesante. Otras tienen cuestiones de créditos, por ejemplo la de presentación, cuando se agotan hay que pagar, y la lógica parece ser que se arme una estructura de pago de herramientas de inteligencia artificial. De hecho, ChatGPT 4, que es de pago, $20 por mes, los resultados son evidentemente diferentes cuando uno empieza a interactuar al ChatGPT 3.5, que es el gratuito, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen hay que aclarar dos cosas importantes. Uno, que este tipo de procesamiento todavía es muy caro. Nos lo proveen gratis porque, como estamos en un momento de prueba, todas las pruebas son importantes. O sea, somos unos muy buenos conejillos de indias. Las experimentales, claro.
en ese sentido. Y por otro lado, sí hay uno se entusiasma mucho con estas cosas también, y soy el primero que dije que había que usarlas, digo, no, primero no, pero, y Pedro usó, que es mejor todavía, pero cuidado, sí tengan en cuenta la privacidad de los datos. Todo lo que ponemos ahí, no sabemos a dónde va. Y uno firma acuerdos ¿no? Cuando pone ok, ok, ok. Y también eso hay que trabajarlo con alumnos y familias, ¿no? Ojo, porque por ejemplo, hay aplicaciones muy interesantes que te cambian la voz o usan tu imagen para algo. Después de esa imagen, estamos firmando probablemente que la pueden usar para lo que quieren, ¿no? Entonces, Sí. tengamos cuidado, ser prudentes también, usarlo mucho, pero con prudencia. Y después también a nivel escolar es importante, porque acá hemos tenido algunos experimentos o pruebas que estamos haciendo. Por ejemplo, ChatGPT y la gran mayoría permite que los niños desde los 3 años hacia arriba hasta los 18 puedan usar de forma autónoma esto, pero con consentimiento de los padres. O los menores no lo pueden usar, entonces empieza a haber estrategias que el docente tiene que usar su cuenta o una cuenta institucional para... Bueno, hay cuestiones de privacidad de datos que también hay que estar mirando con prudencia para tener cuidado, y porque esto, como ámbito de prueba, la prudencia es muy importante, ¿no? Sí, y justamente en esto que vos mencionabas, Francisco, hay una pregunta que dice, ¿estas herramientas te otorgan la bibliografía de la cual se extrajo la información? Bueno, depende de qué estamos hablando, ¿no? Normalmente, tenemos que entrar muy en detalle cómo funciona la inteligencia artificial generativa, pero no está en su ser o en su esencia determinar la fuente, justamente por la forma en que trabaja. Hay algunas herramientas que luego de esta crítica tan grande que tienen, por ejemplo Bing u otras, proveen ciertas fuentes de lo que están dando, ¿no? Pero en la esencia propia de cómo se produce el contenido, no está proveer la fuente por el formato en que se usa. Ahora, sí empiezan a existir algunas herramientas que dan las fuentes o infieren las fuentes, pero de hecho yo les voy a decir, en ChatGPT y en BART me han dado fuentes de sitios web que no existen, en el afán Exacto. de dar fuentes, ¿sí? Entonces, todavía el espíritu crítico y la necesidad de verificar los datos existe. Porque en mi experiencia ha sido igual. ChatGPT en cuestiones de recomendar bibliografía, altamente no recomendable. Perdón. Sí hay sitios que dan las referencias de dónde sacan la información, ¿no? Una es you.com, que es un buscador. Otra es Perplexity, que también da las referencias de donde sacan la información. Pero la cuestión... Esos dos ejemplos son muy buenos porque son en realidad buscadores con aplicación de GPT. Exactamente, complementan esas cuestiones, y si no, están empezando a aparecer herramientas pensadas específicamente para lo académico, la investigación y demás, que se van desarrollando desde la inteligencia artificial, pero ahí de nuevo, el complemento de herramientas y la verificación son fundamentales, porque si le pedimos a ChatGPT bibliografía con nuestros nombres como especialistas en energía nuclear, es muy raro que diga no sé, o si le insistimos un poquito nos va a dar a nosotros como autores de libros de textos en ¿Sí? inglés con energía nuclear, ¿sí? Entonces O en hay eso hay que tener mucho cuidado. una prueba interesante respecto a eso. Yo le he preguntado, ¿cuál es la capital de la provincia de Santa Fe? Y me dice la ciudad de Santa Fe. Pero digo, no, en realidad es la ciudad de La Plata. Ah, perdona, es verdad. O sea, y habría que explicar mucho cómo funciona esto, pero de vuelta, los hechos fácticos o como buscador, no lo usen como un elemento de buscador hecho fáctico. Sí, por ahí estos dos que estábamos hablando antes, ejemplos que dio Pedro, son buscadores para ese tema, ¿no? Todavía también en modo muy experimental. Pero bueno, hay un montón de tela para cortar en esto. E incluso otro tema muy interesante para la educación son los clones digitales. Están produciendo, hay un par, no recuerdo, no los tengo acá a mano los links, no sé Pedro si los tenés, pero tengo dos ejemplos que si no los puedo pasar después, de empresas que se dedican a crear clones digitales, por ejemplo, de Steve Jobs. Entonces juntan toda la información de Steve Jobs y uno puede como hablar con él, o con un presidente, o con un expresidente, o con un personaje histórico. Cosa que uno puede hacer con ChatGPT, pero ya están específicamente armados para eso, ¿no? Exacto. La variedad que se va armando es muy grande también.
y permiten crear el propio chatbot, ¿no? Diciendo, bueno, yo soy un investigador, y responder desde esa misma línea, desde esa misma lógica. Claro. Sí, sí, y aprovechan esta tecnología. Que de Muy, hecho muy es el punto interesante. de inicio, ¿no? La punta del iceberg de lo que estamos viendo, ¿no? Seguramente van a venir desarrollos como mucho más complejos y nos dejan experimentar con estas cuestiones. Bueno, ya estamos llegando, nos pasamos un poquito, pero quiero hacerles una última pregunta, ¿no? ¿Cuáles son aquellas recomendaciones, ¿sí?, que ustedes pueden brindar a las familias, a los alumnos, a los docentes para aprovechar al máximo esta tecnología sin, por supuesto, caer en lo que son los excesos, dependencias? Que pueden comentarnos al respecto, ¿no? ¿Cuáles esas recomendaciones significativas? Para mí, y sintetizando lo que conversamos, la primera recomendación es conocer, experimentar, ponerse en acción. Si esa experimentación puede ser en conjunto con nuestros alumnos o con nuestros hijos, más que bienvenido, para ir explicando la lógica, la dinámica, que no es mágico, sino que requiere mucho más de nuestras capacidades humanas puestas en juego para poder aprovecharlo. Y después lo que buscaría es también, bueno, cómo esto nos interpela a nivel de educación y de familia para la producción de contenido, para la misma educación, cómo pensar la producción de herramientas de inteligencia artificial propias, buscar alternativas, complementar con los procesos que ya venimos en nuestras casas o en las escuelas, y generar también algún espacio de intercambio, de debate, de discusión, de consenso sobre qué hacemos con esto y de qué se trata y quién la usó y cómo la usaste y qué resultado te dio. Y en esto, porque si no nos quedamos con lo bonito de alguna experiencia de alguien o con lo negativo de alguna experiencia de alguien, entonces ahí eso ya no sirve para descartar o para adherir, sino formarnos nuestro propio concepto y reflexión sobre esta inteligencia artificial y aprovechar espacios como estos, de esta semana hablo, también como para ir conociendo y para ir intercambiando. Coincido plenamente. Yo diría las reglas, las 3 U, es usar, usar y usar, para ser bastante gráfico. Y por otro lado, sí una advertencia en este sentido de usar. A mí me pasa ya, digamos, yo soy muy tecnológico desde muy chico, ¿no? Gracias a mi padre que me compró mi primera computadora cuando tenía 8 años, cuando no existían casi las computadoras. Pero le voy a confesar que TikTok para mí me pasó por al lado. O sea, como que no tengo ganas ya de eso. Yo diría que con esto no podemos decir no tengo ganas. No, esta ola no va a pasar por al lado. Es un tema que hay que subirse, y hay que subirse de vuelta, no para decir que es fantástica, lo que recomendaba Pedro, conocerla. Todo el esfuerzo que se puede hacer por conocerla y en conjunto y en vinculación con otros es muy importante. Coincido plenamente. Bueno, muchísimas gracias por la participación acá de todos los presentes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Francisco, por compartirnos, bueno, todas estas experiencias, estos conocimientos que fueron abordando, que nos fueron compartiendo. Así que esperamos que esta charla brindada por ustedes les haya servido para tener un mejor conocimiento de lo que es la implicancia de la inteligencia artificial, los impactos, los riesgos, los beneficios, ¿no? Y en consecuencia, cómo desde cada una de las escuelas, desde las familias, podemos acompañar, ¿no?, a los estudiantes en lo que es el avance de, podemos decir, de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque todo el tiempo, en este contexto, en esta cuarta revolución industrial en la que estamos, van proliferando nuevas tecnologías, ¿no? Con lo cual también tenemos que ayornarnos a todo lo que va sucediendo y todo lo que va pasando, ¿no? Entonces, es importante también, y esto ustedes lo remarcaron en el transcurso de las charlas, tomar conciencia, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito educativo, de lo que es el uso de estas tecnologías, ¿no? Cuando hablaron de lo que es la cuestión de la ética, ¿no?, de su uso dentro de lo que es el espacio del aula, ¿no? Entonces, pensar en estos marcos permitidos, ¿no?, que se dan dentro del aula, ¿no? Entonces, en este sentido, no hay dudas al respecto de que la inteligencia artificial vino para quedarse, si bien está en una etapa experimental, ¿no?, en esto que ustedes mencionan, ¿no? Bueno, hacer uso, ¿no?, prueba y error de
lo que son todas estas tecnologías, ¿no? Entonces hay que meterle mano, hay que aprovechar y bueno, hacer el mejor uso posible. Así que nuevamente gracias a todos los que participaron de este encuentro, gracias a Pedro, gracias a Francisco, bueno, a Constanza que estuvo en la apertura, y bueno, los esperamos para los próximos encuentros. Así que muchísimas gracias y esperamos que puedan poner en práctica muchas de las herramientas que se fueron mencionando acá. Así que muchísimas gracias por estar presente. Muchas gracias, un gusto, hasta la próxima. Igualmente, Que siga un muy gusto, bien. muchas gracias Cecilia también. Muchas gracias.